Guatemala is a country full of contrast. Wealth and modernization coexist with poverty, underdevelopment, and social exclusion. Access to healthcare is a clear example of this contrast. Although both the right to health and the right to social participation are guaranteed in several legal frameworks, in practice the majority of the population does not fully enjoy these rights. Among the population groups who experience social exclusion and a lack of access to healthcare, the rural population, particularly indigenous people, are the most affected. This situation can largely be explained by a long history of discrimination and exploitation towards indigenous people, and also as a consequence of the 36 years of armed conflict in the country, in which indigenous people suffered the worst consequences. For the project Governance and Equity in the Health System, one of the principal causes behind the existing inequities in access to healthcare and the unequal enjoyment of social, economic and cultural rights is the dynamics of power relations in the country. Power relations between authorities, service providers, the citizens, the economic and social elite. In other words, power relations reflect different social hierarchies which occur in practice, although contrary to the country's legal framework. Uno de los mayores problemas son las jerarquías que existen a todo nivel. Por ejemplo, las jerarquías entre los médicos, el personal médico, el personal de enfermería o los técnicos de salud rural son bastante pronunciadas. También existen jerarquías entre funcionarios públicos que laboran en áreas rurales versus aquellos funcionarios públicos que están en el nivel central, y una de las más importantes son las jerarquías que existen entre funcionarios o servidores públicos y la población en general. Agregado a estos problemas de jerarquías excesivas está el problema de desconfianza generalizada entre la población y las organizaciones públicas. El poder establecer relaciones de cooperación y corresponsabilidad es un reto muy grande en contextos donde suceden la problemática anteriormente descrita. In this context, the main strategy of the project has been to implement processes and activities aimed to transform the existing power relations. These processes, in line with existing laws and regulations in the country, seek to contribute to improving equity of access and the fulfillment of the right to health by promoting the social participation of the rural population in the planning, monitoring and evaluation of public policies and healthcare services. By applying a participatory action research approach, the project has managed to involve the rural population affected by inequities. It also involved health authorities and frontline healthcare workers. All of these social actors are involved in each of the different phases of project implementation. Since 2007, the project has been implementing activities in 6 rural municipalities of 2 departments in the Northwest Highlands of the country. The first phase of the project was a baseline study. The second phase of the project was the design and implementation of a capacity building process aimed at reducing the power asymmetries between community leaders and other social actors who participate in resource allocation for public policies at the municipal level. The third phase included the designing, field testing and implementing of a participatory system to monitor public health policies at the municipal level. Although capacity building and the implementation of a monitoring system are still recent, there has been achievements in relation to allocation of resources for healthcare services and the empowerment of community representatives. Por ejemplo, nosotros antes no sabíamos si nosotros podíamos ir a monitorear un CAIMI, una comunidad, no sabíamos qué era eso. Pero con las enseñanzas de él nosotros hemos ido a monitorear comunidades, a monitorear el CAIMI, qué clase de medicina tiene, qué aparatos tiene y qué no tiene. Experiencia con el proyecto. Hemos estado viendo que tanto en el CAIMI como en puestos de salud ya se han girado instrucciones para hacer algunos cambios. Entonces eso nos demuestra que cuando la ciudadanía, la sociedad civil está unida y está empoderada de procesos, se pueden lograr muchos cambios a favor. Bueno, una de las mejoras de que ya ahorita en los distritos de salud se está brindando una atención adecuada a la gente. Ya hay un buen trato. Anteriormente pues parece que no se daba el trato legalmente a la gente cuando vienen al servicio de salud. Se ha visto bastante. Sé que los servicios se están dando a todo por la población. Sé que nadie se está quedando atrás. Entonces ese es un proceso que se ha venido dando después de que se hizo el monitoreo.
nos reunimos y hicimos ahí sí que como un resumen para conocer cuáles son las necesidades que habían en el municipio, en los centros de salud sobre medicamentos. Nos reunimos con los encargados del centro de salud, a quienes invitamos para hacer la evaluación del monitoreo, pero también se ha venido velando. Hemos ido 3 veces a hablar con los del centro de salud por la atención, los malos tratos, y ellos nos han dicho, incluso una enfermera me respondió que tal vez no eran malos tratos, sino era en la forma de cómo ellos respondían a los pacientes. Pero entonces ahí nosotros como consejo les hicimos ver pues de que ellos tienen la responsabilidad y que ellos se comprometieron a un trabajo, es porque si ellos decidieron estudiar para enfermería o para doctores, es porque tienen que tener paciencia a la gente que viene de la comunidad. Es que cuando uno llegaba no le daban así atención a uno, no luego la atendían, pero ya ahorita casi hemos hecho visitas al CAIMI como 2 veces, parece hemos hecho visitas al CAIMI, pues ahora el personal está trabajando muy bien y a mí me está gustando también. Pues del plan comunitario que nos dieron a nosotros, fuimos a visitar a las enfermeras de donde trabajan allá con nosotros, le hicimos visitas, ahí llegué y le dije a la enfermera que qué clase de medicina tenía o cómo estaba el puesto de salud, y ella sí me atendió bien, y pues ahorita casi ya como que ella ya empieza a trabajar de las 8 de la mañana para las 4. The implementation of the project has also generated important lessons learned. Entre las principales lecciones fueron la necesidad de separar la planificación de las comunidades de las instituciones, pues fue difícil poder reducir las asimetrías porque estas solo podrían reducirse a largo plazo o mediante un trabajo que requeriría de años. Por ejemplo, el pago de transporte pues va a requerir un proceso largo de negociación para que puedan pagarles. La escolaridad también es una barrera bastante fuerte, la falta de información de la población y la dificultad de poder entender esa información. La legalización de los grupos fue al final vital para que estos tuvieran mayor poder de incidencia y fueran más respetados por las autoridades. Una de las experiencias bastante importantes fue que cada grupo se organiza de la mejor forma, y con esto garantizábamos el respeto al artículo 66 de la Constitución Política, que garantiza el respeto a las formas de organización, tradiciones y cultura de cada grupo. En algunos lugares se organizaron como comisiones de salud, en otros como consejos y en otros como consejos ciudadanos de salud. Este proceso que hemos venido implementando por 4 años en conjunto con los grupos organizados de base comunitaria nos ha dado 2 lecciones aprendidas que son sumamente importantes. La primera es que el tipo de participación que se ha venido generando a través de las acciones de las propias comunidades es un proceso de empoderamiento ciudadano. La segunda es que las actividades que hemos venido implementando alrededor de la auditoría social, revisar en conjunto los hallazgos entre las autoridades de salud y los grupos organizados de base, así como respetar los acuerdos a que se llegan y las diferentes actividades de monitoreo, todo esto en su conjunto logra un aumento de la confianza entre la ciudadanía y las organizaciones públicas. Este tipo de confianza, la confianza que se está generando, es sumamente importante para fortalecer el tejido social y para fortalecer las prácticas democráticas. The next phase is the transfer of knowledge, skills and tools to citizens from new municipalities and to consolidate the work in the 6 municipalities.